no vamos a hablar de eso, pero yo pregunto, ¿qué es una obra maestra? Entonces, yo creo que realmente en cine es muy importante que haya una escasa diferencia entre lo que se pretende y lo que se consigue. En todo. Y esto, exacto. Y esta es una película que es ejemplar en eso. Esta película, los resultados están muy cercanos, estoy seguro, que a las pretensiones, porque nadie pretendía hacer otra cosa que lo que se ha hecho. En ese sentido, pues es una obra maestra. Bueno, pero quiero decir que está perfectamente realizada. Exacto. Ahora, quizá no tiene la ambición de mostrar la historia de la humanidad. Pero es que hay películas que tienen esa ambición y no lo logran. Entonces esas me parecen que son peores, son más fallidas. Bueno, eso es una vieja polémica. Ya. ¿Qué te gusta más? ¿Una película ambiciosísima, menos lograda, o una película más, más media y muy bien lograda? Los cineastas siempre decimos lo mismo, que empezamos intentando hacer que la diferencia sea que uno intente una cosa y se quede en el 20%, y ya te quedas en el 30%. Yo creo que nunca consigues llegar al 100% de lo que pretendes, pero lo malo es cuando uno pretende demasiado y se queda demasiado lejos. Sí. Esta película yo creo que es una película en ese sentido ejemplar, es una película modesta de pretensiones, pero evidentemente en su modestia consigue todo lo que pretende, que es ese clima, esa atmósfera que decíamos antes, ese mundo de ese escenario. Y yo creo que lo que tú decías, yo de niño y toda nuestra generación nos acordamos de esta película, que causó un impacto porque nos sumergía en un clima de miedo, de angustia y de suspense, que lo del ojo concretamente es algo que no se nos ha olvidado a nadie. No, a nadie. Ni el ojo, ni la escalera. Ni los guantes. Ni los guantes, por ejemplo. No, yo creo que no hemos visto los y la nuestra lluvia, generación, una escalera de caracol y la música, sin acordarnos de esta. Y la música. Sí, pero fijaros una cosa, podemos comparar, hay una versión moderna, creo que es de Peter Collinson, si no me equivoco. Yo la he visto hace poco. Sí, la ha pasado televisión hace poco. Y cuenta exactamente lo mismo. Perdón, prácticamente no hay cambios, bueno, en vez del éter se habla de la insulina, pero es lo mismo. Y es, perdón, una porquería. Y esta es una película maravillosa. Entonces, ¿por qué? Eso lo puede ver cualquier persona. Sí. Pues simplemente porque ahí aquí no hay ningún clima. Aquello es una especie, la moderna es una especie de, de telefilme hecho a todo correr, plim, plan, y aquí está todo cuidado, todo artístico. Hay una suma de talentos, y eso es lo que produce pues una obra y sin tener que acudir a los comunicólogos ni a los semióticos. No. Claro, tú, por ejemplo, ves ahora La Mujer Pantera, y te dice mucho más de una introspección psicológica del público americano, de una especie de deficiencia sexual que había, que lo estás viendo continuamente. Yo creo que esta es una película que da una visión muy particular de un mundo como es ese mundo de la luz y de la sombra, con esos claroscuros donde parece que cuando tienes una pared detrás de ti, que hay un plano, que hay una pared, estás como más a gusto. Cuando no hay esa pared, estás realmente en una incertidumbre tremenda. Estabais hablando del ojo, de todas cosas. Ese teléfono de horquilla tiene un valor maravilloso. Y la sombra en la pared. Y la sombra, claro. Y ese espejo. Ah, el espejo, también ese es tremendo. Al que habla la muda sin hablar, al que habla sin sonido en esa secuencia estupenda. Maravilloso. Que se acerca y mueve la boca hablando de sí misma sin sonar nada. Y tiene boca después, y no tiene. Claro, yo es que no quería seguir con esa secuencia con la reservada para mis predilecciones. Es que el clima es una conjunción de todo. Por un lado, la fotografía espléndida. Sí. Por otro lado, está la decoración, el ambiente, la dirección artística, los ruidos, los efectos especiales, la música. Es que si uno analiza el miedo o el terror, o como lo queramos llamar, que eso ya me parece que las definiciones son inútiles. Sí, la raíz del miedo ya es muy complicado. El miedo lo produce realmente esto, más que la historia en sí misma. Porque la historia, narrativamente, yo me atrevo a decir que es incluso un poco candorosa. Sí, claro. Sí, es un poco ingenua. Bastante ingenua. Y además los sospechosos que te va dando, pues está viendo mucho venir, los que quiere el narrador que tú sospeches. Pero es que eso no tiene ninguna importancia. Por eso la película posterior, la de Peter Collison, como se ha quedado solo con la historia, no hay atmósfera, no hay clima y no hay ambiente, pues claro, es una película absolutamente ridícula. Es que aquí hay un ojo incluso más importante que el ojo de George Brent, que es el ojo de Robert Siodmak, de Robert Siodmak y los profesionales que hay a su alrededor haciendo todas esas cosas que acompañan a esta puesta en escena. Yo creo que es una película perfecta para analizar una puesta en escena. Sí, pero vamos un poco por partes, porque queréis, porque no hablamos de sonido y del ojo, si queréis. Hombre, la mayoría de la gente se ha centrado en el ojo, en la fotografía, porque verdaderamente es lo más espectacular, pero tú has dicho muy bien el sonido. A mí me ha llamado mucho la atención, al comienzo en la película, el beso, la música que hay. Se lanza la sonata patética enseguida, pero luego en el bosque, ese ruidito que se oye, y es un conejito. Pero luego el palo que va en la verja,
que eso lo hemos hecho todos de niño y que es tan bonito, clink, clan, clink, clan, clink, clan, los truenos frecuentes, la atmósfera que eso crea, la hora en el reloj que suena el Big Ben. Bueno, esta es una película muy inglesa, Sí, sí. lo Es comentábamos. Nueva Inglaterra, pero es una película victoriana. Absolutamente, y la mansión, y los cuadros, ahí aparece un cuadro de dos niñas, que eso es de Gainsborough, prácticamente. Eso es muy, muy... Y el golpe en la puerta, esa escena maravillosa. La ventana. Claro, el la viento. ventana y la puerta, el policía, el alguacil que se va porque cree que es la puerta. Es un clima Entonces, sonoro. Esa Es un unión clima de sonoro, sonido sí. y Es que es la vieja y guardia del fotografía. expresionismo, Sielma, claro. Es que además hay una cosa que tienen los alemanes que yo no creo que haya habido nadie como ellos para, por ejemplo, retratar un bosque. La incertidumbre del bosque, por ejemplo, sí. aquí estuvo Ladislao Baida, que fue un director que estuvo trabajando muchos años en España, hizo El Cebo. Un director Y excelente. Un director magnífico. El Tarde Cebo, de toros, magnífica. Claro, pero cuando tú veías El Cebo, Sí, era sí. impresionante el tratamiento que daba del bosque. Aquí con dos planos, un traveling hace que el bosque sea algo amenazador. Ese como bosque nunca es se- estremecedor. Claro, sí. es Cuando la estremecedor. chica se queda sola Sí. en el bosque y se ha ido el médico Con el coche de con el caballos. coche de caballos, ya uno tiene la sensación de que hay un peligro inminente. Y no sabes qué peligro es. No es la técnica más o menos convencional del suspense que el espectador sabe previamente lo que le espera. Aquí no sabes lo que le espera. Por el fondo, no Pero tienes ni fijaros, idea. a los expresionistas alemanes les gustaba, hicieron versiones del sueño de una noche de verano de Shakespeare. Y claro, Ujú. eso puede ser temible o puede ser prometedor, Sí, sí. pero es el bosque como algo vivo, Vivo, y ahí está sí, sí. lleno de Claro, seres eso lo tienen los maléficos, nórdicos. hadas... Hostron, claro, todos estos tenían ese tratamiento. Baida era húngaro, pero tienen una especie de tratamiento tremendo. Y luego yo creo que sale con una gran ambición por parte también del director y del productor. Está la pantalla diabólica, nada más empezar. Vemos un cine primitivo, qué que es una maravilla. De Kiss de Edison. Claro, es el beso, además. Es el beso, claro. Lo de Edison, o sea, que la película, yo creo que analizada ahora tiene otras claves. Por ejemplo, a mí me parece que hay un desafío en la puesta en escena tan impresionante como que el hermano se lleva al personaje que hace Rhonda Fleming para que la vea su hermano besarla. Y la ve desde el fondo, él está hablando desde el fondo, Sí, señor y hay una Bond. provocación enorme que luego nos vamos a enterar de que naturalmente entre ellos dos había un problema con la secretaria que escribe a máquina. Todo eso es de una modernidad y sobre todo de una elegancia asombrosa, que es lo que yo creo que tiene esta película. Está hecha con una elegancia, porque claro, esa cámara que va recorriendo el suelo y va analizando milimétricamente los decorados y las zonas de luz y las zonas de sombra. Yo decía, esa luz oblicua, que está, no sé, es que hay algo más. Tú estás entrando en un mundo, que es lo Sí, sí, difícil sí. de crear cuando se hace una película, ¿no? Tú creas en un Además, mundo. el sonido, por seguir con lo que planteaba Andrés, tiene una enorme importancia incluso argumental en esta película, porque esta chica que es muda, pero no es sorda, porque se quedó muda por una impresión en su infancia. La vieja ley de oro de los El sonido guionistas. para ella es importantísimo, incluso en esa cosa que ha dicho Andrés, de dar con el palo en la verja, lo que hace es acompañarse y protegerse con, Claro. con ese sonido. Por otro lado, curiosamente, una película en la que tan importante es el sonido, está tratada en muchos casos estéticamente con sistemas estéticos del cine mudo, el expresionismo, y con un personaje que tiene que expresarse sin palabras, que es el Dorothy McWhite. O sea, que aprovecha cosas del mudo con una importancia en la que el sonido tiene más importancia de la habitual. Es una cosa muy rica de puesta en escena Claro, y luego esta película. Las distorsiones ópticas que hacen, eso no eran muy avanzadas, eso, porque hay Musuraka y hace unas cosas, todo lo del ojo son hay una distorsión de la óptica enorme de los objetivos. Que a su vez se supone que es una distorsión mental del personaje, porque el plano subjetivo de ojo del asesino, en un personaje normal, no tiene por qué ser distorsionada la imagen, pero en un cerebro enfermo sí lo es, que es el personaje de George Brent. Que curiosamente, cuando tú decías que lo de los sospechosos, es como hay muy pocos que puedan ser sospechosos. Se cargan un poco las tintas. No, se trataba en esta época, porque George Brent era un actor habitualmente protagonista de buenos convencionales de melodrama. Entonces era difícil pensar La calle 42. que fuera el malo. Pero yo creo que astutamente Robert Siodmak entiende que alguien va a pensar que es George Brent porque es demasiado evidente que sea el hermano. Ya. Y le da un ligerísimo toque de desequilibrio al personaje, que es ese despeinado que tiene siempre. Ese pequeño flequillo suelto. Sí, lagrimita. En este personaje tan convencional, Y la que mirada. ya le da un toque visual La mirada, que no es correcto del todo. Y yo no sé si es a atinar más, pero el que no es el George Brent de las otras películas está como más grueso. Hay algo que Siempre en ha sido grueso, Sí, pero ¿eh? aquí Le has está. visto más grueso aquí. Sí, pero aquí está Yo creo que ha muy. sido más está- grueso incluso en otras. Está mucho más grueso, el mechón del pelo. Le crea algo que tú dices, está desequilibrado interiormente, porque él hace un trabajo espléndido, George Brent, pero maravilloso. O sea,